Hay un dato que cuando lo escuchás por primera vez parece imposible. Michael Schumacher, el día que igualó el récord de 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1, dijo esto: Fangio está en un nivel muy por encima de cómo me veo a mí mismo. Lo que él logró no tiene comparación. Schumacher, el hombre que dominó la Fórmula 1 durante una década entera, diciendo eso sobre otro piloto. Eso solo ya debería decirte todo lo que necesitas saber sobre Juan Manuel Fangio, pero vamos a ir mucho más allá. Para entender por qué Fangio fue lo que fue, primero tenés que entender el mundo en el que corrió. La Fórmula 1 de los años 50 no tiene absolutamente nada que ver con lo que ves hoy. No había dirección asistida, no había cinturones de seguridad, y muchos pilotos preferían no usarlos porque consideraban que era mejor salir disparado del coche en un accidente que quemarse vivo adentro. Las gomas se destruían solas durante la carrera. Los circuitos tenían árboles, postes de luz y espectadores literalmente al borde de la pista. Las carreras duraban 3 horas y media bajo el sol y los pilotos terminaban con las manos en carne viva y la cara cubierta de hollín y bichos. Y la muerte no era una posibilidad remota, era una estadística. Varios de los mejores pilotos de esa era murieron en la pista. En ese contexto, Fangio ganó 5 campeonatos mundiales en 7 temporadas. Ese récord duró casi 50 años, intacto. Clark no lo igualó, Senna no lo igualó, Prost no lo igualó, Lauda no lo igualó. Recién en 2003 Schumacher lo superó, con un coche lleno de tecnología, con circuitos infinitamente más seguros, con todo el aparato moderno detrás. Pero la historia de Fangio no empieza en la Fórmula 1. Empieza mucho antes, en Balcarce, Argentina, en 1911. Desde chico le importaban los autos más que cualquier otra cosa, hasta el punto de que a los 13 años abandonó la escuela para dedicarse a la mecánica. Sus padres lo dejaron, y resultó que sabía lo que hacía, porque esa formación como mecánico le dio algo que pocos pilotos de su era tenían: la capacidad de entender el coche desde adentro, de saber exactamente qué le estaba pasando a la máquina en cada momento de la carrera. A los 17 tuvo su primer contacto con el automovilismo. La cosa no arrancó bien. Una neumonía lo tuvo en cama 2 meses y cortó esa primera experiencia antes de que pudiera desarrollarse. Después vino el servicio militar obligatorio, pero ahí también encontró la manera de seguir manejando, porque lo asignaron como chofer del oficial al mando. Cuando terminó el servicio, abrió su propio taller mecánico y empezó a competir en carreras locales. En 1940 ganó el Gran Premio del Norte, una carrera que hoy sonaría completamente absurda. Casi 10.000 kilómetros de recorrido, 15 días de competencia. Buenos Aires, Los Andes, Bolivia, Lima, de vuelta a Buenos Aires, desiertos, selvas, montañas nevadas. Con un auto que tuvo múltiples fallas mecánicas durante el camino, Fangio ganó igual. Y si eso no te dice algo sobre el tipo de persona que era, nada te lo va a decir. Llegó a la Fórmula 1 en 1950, en su primera temporada del Campeonato Mundial. No llegó como el más joven ni el más verde, llegó como uno de los más veteranos, con más de 30 años, en una grilla donde muchos rivales tenían poco más de 20. Y esto es importante porque el argumento más común que se usa para minimizar a Fangio es que corrió contra viejos y príncipes y gente que no era competencia real. Ese argumento se cae solo cuando mirás los nombres con los que compitió: Stirling Moss, Mike Hawthorne, Peter Collins, Tony Brooks, todos en sus 20s, todos considerados pilotos de élite de su época. Fangio los dominó a todos, y lo hizo de una manera que ningún otro piloto hizo antes ni después, ganando campeonatos con 4 equipos distintos: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari, campeón con cada uno. Eso no es suerte ni coche, eso es un piloto que donde se sube gana, porque los fabricantes sabían que la manera más efectiva de ganar un campeonato era tener a Fangio detrás del volante. Pero si tenés que elegir un momento que resuma quién fue Fangio, ese momento es el Gran Premio de Alemania de 1957 en el Nürburgring. Y lo que pasó ese día es tan cinematográfico que si alguien lo escribiera como ficción te parecería exagerado. Fangio llegaba a esa carrera liderando el campeonato y con chances de cerrarlo ese mismo día.
Tomó la pole por 2.8 segundos en un circuito de más de 22 kilómetros de extensión, donde la diferencia entre pilotos era habitualmente de décimas. Esa diferencia ya era una declaración. Construyó una ventaja de 30 segundos sobre el segundo lugar y entró a boxes para la única parada prevista de la carrera. Lo que pasó en ese pit lane fue un desastre. La parada se fue a 78 segundos, cuando estaba planificada para ser mucho menor. Cuando Fangio volvió a la pista, las Ferrari de Mike Hawthorne y Peter Collins estaban primero y segundo, y él estaba 51 segundos detrás, con 10 vueltas para el final. 51 segundos en el Nürburgring, 10 vueltas. Para cualquier otro piloto la carrera había terminado ahí. Fangio decidió que no. Empezó a entrar a las curvas una marcha más larga de lo normal, llevando más velocidad en cada vértice de lo que era razonablemente seguro en ese circuito y en esa época. Una equivocación a esas velocidades, sin las protecciones modernas, en el Nürburgring de 1957 lo mataba. Fangio lo sabía y lo hizo igual. Durante esas 10 vueltas finales, batió el récord de la vuelta 9 veces consecutivas, su propio récord que él mismo había establecido. Vuelta a vuelta, bajando el tiempo, empujando los límites cada vez más lejos. Y para agregar otra capa de locura a todo esto, en algún punto de esa remontada, el asiento se desatornilló y empezó a moverse. Fangio lo sujetó con una pierna mientras seguía conduciendo, soportando el dolor, sin aflojar el ritmo. Con una vuelta y media para el final, atrapó a los dos Ferrari y los pasó a los dos. Ganó la carrera y el campeonato. Hawthorne y Collins, sus rivales ese día, dijeron después que habían dado todo lo que tenían, que habían corrido al límite, y aún así Fangio los alcanzó desde 50 segundos detrás en 10 vueltas. Stirling Moss, que lo conocía mejor que nadie, dijo algo que resume la situación perfectamente. Fangio estaba en los equipos de cabeza porque era el mejor, no era el mejor porque estaba en los equipos de cabeza. Fuera de la pista, Fangio era el mismo que adentro. Cuando en 1958 fue secuestrado en Cuba por dos hombres del movimiento de Fidel Castro que intentaban presionar al gobierno de Batista para que cancelara el Gran Premio de La Habana, Fangio pasó 29 horas retenido en distintas casas de seguridad. Cuando lo liberaron, sin un rasguño, dijo que lo habían tratado muy bien y que incluso pudo ver la carrera por televisión. Era incapaz de guardarle rencor a nadie. En su última carrera antes del retiro, Hawthorne, que iba ganando, frenó para dejarle pasar a Fangio y que el argentino cruzara la meta antes que él. Hawthorne igual ganó esa carrera porque Fangio le devolvió el gesto, pero ese momento dice todo sobre el respeto que generaba. Se retiró en 1958, con todo lo que había que ganar ganado y con su vida intacta, que en ese deporte y en esa época era casi un milagro en sí mismo. Después representó a Mercedes-Benz en Argentina, llegó a ser presidente de la filial y nunca se alejó del mundo de los autos. Murió en Buenos Aires en 1995, a los 84 años. Sus féretros fueron cargados por Stirling Moss y Jackie Stewart. En Argentina, el 17 de julio, el día de su muerte, es el Día del Automovilismo Deportivo. En Balcarce, su ciudad natal, hay un museo que cada año recibe miles de visitantes. Hay estatuas de él en Stuttgart, en Mónaco, en Buenos Aires. El nombre Fangio, 32 años después de su muerte, sigue siendo inmediatamente reconocible para cualquier persona que haya tenido, aunque sea un contacto mínimo con la Fórmula 1. Hay un debate eterno sobre quién es el mejor piloto de la historia. Hamilton, Schumacher, Senna, Fangio, y es un debate que no tiene respuesta correcta, porque las eras son demasiado distintas para comparar con honestidad. Pero hay algo que sí se puede decir. Fangio fue el mejor de su tiempo en las condiciones más extremas que conoció este deporte, con una consistencia y una clase que generaron respeto incluso en los que vinieron décadas después y lo superaron en números. Cuando el hombre que rompió tu récord dice públicamente que no se puede comparar con vos, algo muy especial hiciste. Eso es lo que hizo tan especial a Fangio, y probablemente nadie lo va a superar en eso. Contame en los comentarios qué te parece. ¿Se puede poner a Fangio en la conversación del mejor de todos los tiempos o las eras son demasiado distintas para comparar? Me interesa leer qué pensás. Y si querés seguir con historias como esta, seguime.